Muy buenas tardes, mi nombre es Eder Eloguín Serpa, residente de segundo año de la especialidad de pediatría. En este caso, el proyecto de Telesalud, vamos a hablar de la implementación de salud digital para el control de crecimiento y desarrollo y vacunación en pacientes pediátricos menores de 5 años. Para hablar un poco sobre la problemática, el desarrollo de la persona en sus primeros años es fundamental e irreemplazable y tiene un alto impacto para cada persona y en la sociedad. Es un hecho ampliamente difundido por entidades como el Ministerio de Salud, la OMS, UNICEF, en la norma técnica de salud, de control y crecimiento y desarrollo de niño y niña menor de 5 años, señala que está demostrado por investigaciones recientes la importancia de seguimiento tanto en el crecimiento y desarrollo en la primera infancia, en lo que se refiere a salud integral. Asimismo, la OMS indica sobre el desarrollo en la primera infancia, que es un determinante de la salud, bienestar y capacidad de aprendizaje durante toda la vida. Junto a esto, el fondo de la UNICEF afirma en su informe que la primera infancia importa para cada niño y que concluye que una necesidad cada vez más importante de ofrecer a los niños un excelente comienzo de vida. El Ministerio de Salud, en su norma técnica, declara que contribuirá tanto al desarrollo integral de los niños y niñas de 0 a 5 años, mejorará su salud e incluso su nutrición. El enfoque del CDI ha sido aprobado en más de 23 países a fin de responder a las necesidades y contextos específicos. Como evidencia, han sido evaluados China, Turquía, Pakistán, han obtenido buenos resultados en el desarrollo infantil temprano. Asimismo, indican que hubo mayor bienestar y salud emocional a los cuidadores. Actualmente, la mayoría de padres asisten a un establecimiento de salud para atención integral de salud de los niños menores de 5 años, el cual consiste en recibir el control de su crecimiento y desarrollo, asimismo como su vacunación, bajo el objetivo de identificar oportunamente situaciones de riesgo en el desarrollo y crecimiento de los pequeños. Para una atención efectiva, asimismo prevalece la estrategia de cumplimiento del esquema nacional de vacunación. Se ha observado que la mayoría de padres de familia que asisten a dichos establecimientos de salud son millennials. La mayoría son de hogares compuestos e incluso extendidos, de parejas con hijos y monoparentales. Serían incluso las personas que tienden a ser más digitalizados, en lo cual el 76% tiene la tenencia y el 79% tiene uso de dispositivos digitales como smartphone que son conectados, que tienen conexión a Internet, de acuerdo a la encuesta de Ipsos de 2021. La OMS ha declarado que los padres suelen aceptar en ciertas ocasiones que no realizan un adecuado seguimiento de la vacunación y menos de los controles de crecimiento y desarrollo en sus respectivos hijos, bien porque están demasiado ocupados o simplemente porque se les olvida ir a sus controles de pediatría. Para minimizar dichos descuidos en cuanto a su controles de crecimiento y desarrollo, la aplicación desarrollada permite adaptar el sistema de avisos de calendario tanto vacunal para que los padres solo tengan que recurrir a su teléfono móvil para saber cuál es tanto su próxima vacuna e incluso cuándo está programado para su próximo control de crecimiento y desarrollo. Además, en muchas ocasiones las cartillas elaboradas por el MINSA de vacunación, así como de Sucret, se maltratan e incluso se pierden, o algunos son olvidados en casa. Y la mamá tiene que hacer un esfuerzo para recordar también los hitos importantes. Pero por dicho aplicativo y también por las telesalud, funciona también como una herramienta de apoyo a la memoria. Por otro lado, a partir del contexto de la pandemia del COVID-19, generaron situaciones que afectaron el sano desarrollo de los pequeños, estrés, pobreza, desnutrición, incluso en la falla en la estimulación y la socialización entre nosotros. No tenemos estadísticas de los efectos a largo plazo que se ha generado dicha pandemia. Debido a la pandemia se han postergado incluso millones de inmunizaciones, controles y atenciones médicas. Esto no es correcto, ya que los niños deben continuar con sus atenciones médicas para prevenir que se agrave algún síntoma. Finalmente, se resume que el problema se relaciona tanto con el tema de cuidado de salud infantil. Los padres necesitan una herramienta de apoyo para controlar a los niños y mantenerlos sanos. Como apoyo nos referimos a registrar tanto las vacunas colocadas y también de acuerdo a sus hitos en su crecimiento, tanto su peso como su talla y su adecuado seguimiento. El presente trabajo opta por investigar el tema de apoyo en mejoría de salud en los niños menores de 5 años. Igualmente vamos a hablar con respecto a la justificación. Comenzar bien,
en las primeras etapas de vida repercute muy positivamente en el desarrollo de todas las personas, independientemente de su condición económica, social y racial. Todo niño tiene derecho a alcanzar su máximo potencial aprendiendo y desarrollando sus capacidades mediante el desarrollo físico, intelectual, emocional y social, el cual impulsa una sociedad pacífica y sostenible y la reducción de la pobreza y la desigualdad. En el Perú es un país con ingresos medios altos, con 32 millones de habitantes y aproximadamente el 80% de la población vive en centros urbanos, de acuerdo a la última estadística reportada. En encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística indica que aproximadamente el 49% de las madres logran una comunicación efectiva con sus hijos de 9 a 36 meses. También el 12.2% a nivel nacional y el 4.9% en Lima se observa una brecha de desnutrición crónica e incluso baja talla para los pequeños y niños menores de 5 años. La mayoría de padres de familia valoran los aspectos relacionados a la ganancia de peso, a la talla y alimentación, pero no llevan un adecuado seguimiento en atención integral en lo que respecta a sus establecimientos de salud. Asimismo, no tienen conocimiento de las principales prácticas de crianza para construir un entorno sensible, estimulante y protector para los pequeños. El establecimiento de salud brinda un carnet de atención integral para los niños menores de 5 años, que ahí llevan su adecuado registro y seguimiento de tanto crecimiento, desarrollo e inmunizaciones. Además, los especialistas en salud en cada cita brindan una pequeña orientación con respecto a estimulación y protección de los niños y las niñas. En ciertas ocasiones, este carnet se pierde o se maltrata, como se comentó anteriormente. Igualmente, las madres de niños en edad preescolar y primaria, en su mayoría son millennials, y crecen ya vinculadas a estos dispositivos digitales y tienen un adecuado acceso a Internet. Naturalmente tienen expectativas de que la tecnología tenga a simplificar lo que es el trabajo. En Perú, 22.3 años es el promedio de la edad de la mujer en el momento de nacimiento de su primer hijo. Las primerizas. 85% de peruanos entre 21 y 35 años son digitales, es decir, se conectan a Internet por lo menos una vez a la semana. Las madres millennials utilizan Internet, blogs, redes sociales, entre otros, para buscar consejos y herramientas que las ayuden a mejorar el cuidado de sus hijos y ahorrar tanto tiempo. Finalmente quedó el reto de cambios estructurales del sistema de salud pública peruano, en medio de la pandemia que no daba tregua y las demandas, el concurso inmediato de todos, obligando a entender los cambios drásticos que se dio dicha pandemia y urgentes que servirán para poder convivir con una pandemia que promete quedarse y es un gran obstáculo a la implementación del gobierno digital. Por ese motivo se pretende desarrollar un aplicativo móvil para el seguimiento, empoderamiento del control del crecimiento, desarrollo y de la vacunación del niño o la niña con un enfoque de cuidado para el desarrollo infantil, como recurso innovador y digital para los padres de familia. Lo siguiente que vamos a evaluar es respecto a la evaluación del crecimiento y desarrollo y vacunación. Evaluación del crecimiento. El crecimiento se define que es un proceso de aumentar de peso corporal. Está modulado por factores nutricionales, socioeconómicos, culturales, emocionales, genéticos y neuroendocrinos. Como indica que los valores de peso o talla son importantes para la evaluación del crecimiento, se realizan de acuerdo a la edad y al sexo. Cada niño o niña tiene su propia velocidad de crecimiento. La curva de crecimiento se grafica tomando dos o más puntos de referencia de los parámetros obtenidos del peso y la talla, conectando puntos uno con otro para formar, en este caso, una tendencia y la velocidad en la cual se da su crecimiento del niño o la niña, para brindar un adecuado diagnóstico sobre el crecimiento y se considera una tendencia tanto o sino también como un factor de riesgo. ¿Qué definimos como un crecimiento adecuado? Evidencia ganancia de peso e incremento de la talla y está dentro de los rangos de la normalidad esperados para su edad, más o menos 2 alrededor de la mediana. ¿Qué es un crecimiento inadecuado? La tendencia o no se encuentran en los rangos de normalidad, que son más o menos 2 en este caso, y se evidencia una pérdida de peso y no ganancia de talla. Para la valoración de la curva de crecimiento obtenida se realizan con los gráficos de curva definidos por la OMS y para interpretación de la tendencia de curva de crecimiento usaremos las tablas de condiciones de la norma técnica del MINSA. Ahora vamos a hablar en cuanto al desarrollo. El desarrollo es un proceso dinámico a través de fenómenos de maduración, diferenciación e integración de funciones.
Está influenciado por factores genéticos, culturales, ambientales, para evaluar el desarrollo psicomotor de la niña o niño menor de 5 años. Actualmente tenemos el Test Peruano de Evaluación de Desarrollo, el TPD, que consta de 12 hitos o áreas de desarrollo y se encuentra estandarizado en meses como tal. Lo siguiente que vamos a evaluar es el esquema de vacunación. En base a la norma técnica de salud que establece el esquema nacional de vacunación por la resolución ministerial, las vacunas son un gran aporte beneficioso para la humanidad, ya que varias enfermedades epidémicas han sido eliminadas, incluso otras han sido controladas. Es así que evitando la mortalidad y discapacidad en los niños, asimismo las vacunas han resultado ser un gran beneficio económico, ya que han reducido las enfermedades que generan un alto costo de tratamiento e incluso ausentismo laboral. La presencia de la norma técnica de salud tiene los objetivos como los siguientes: establecer un esquema ordenado y cronológico de vacunación, cumplimiento obligatorio a nivel nacional, definir los criterios técnicos que rigen las acciones de vacunación a la población susceptible, establecer las pautas administrativas para el trabajador de salud, tanto las instituciones del MINSA como otros subsectores, en la programación, ejecución, evaluación, supervisión y coordinar la vacunación a nivel nacional. Y lo último que vamos a hablar es en cuanto al enfoque de cuidado para el desarrollo infantil. Si bien un niño o una niña cuando nace es un ser único, pero tiene diferencias en aprender, en desarrollarse, pues las experiencias que tienen con los padres o cuidadores en sus primeros años impactan a lo largo de la salud del adulto como tal. Hay una tarjeta de orientación elaborada por la UNICEF donde indican que el desarrollo hay actividades de juego y de comunicación que ayudan a fomentar, estimular el desarrollo físico, de comunicación cognitivo y socioemocional de los niños. Algunas de las nuevas habilidades que están desarrollando son físicas o motoras, de comunicación, cognitivas, incluso socioemocionales. Todo ello, por ejemplo, tenemos el Ministerio de Salud que entrega un carnet tanto de vacunación como de crecimiento y desarrollo. Perfecto. Lo que siguiente que vamos a hablar es el contexto del proyecto. Por otro lado, la pandemia, como dijo el COVID-19, genera situaciones que afectan el sano desarrollo de los niños. El estrés, la pobreza, desnutrición, el falta de estimulación y socialización, entre otros. No hay estadísticas a largo plazo. Las madres de los niños en edad preescolar o primaria, y su mayoría son millennials, que crecieron, como dijo, con los dispositivos digitales como tal. Utilizan, por ejemplo, están ocupadas a veces manejando sus propios horarios, también de sus hijos, constantemente realizando más de unas actividades, por lo que es retador que para quien este producto se ofrezca o qué servicio está dirigido como tal. Por lo tanto, según las encuestas, entrevistas a profundidad realizadas a 20 posibles usuarios, podemos resumir tanto que el potencial mercado de dicho tanto aplicativo se da sobre todo en más de 18 a 40 años. Entre ellos, ¿por qué se considera tanto como millennials? Porque se ha visto que ellas tanto tienen a cierta dependencia de los dispositivos móviles. Incluso se puede relacionar esto, tener una herramienta de apoyo, un aplicativo que les sirva tanto para monitorizar a su pequeño menor de 5 años. Los usuarios mostraron mayor preocupación sobre todo en lo que es en los intereses de la categoría de salud, cuando se observa que las madres realizan frecuentemente consultas entre ellas para conocer cómo se resolvió o solucionó el problema puntual de salud respecto a su niño o niña. Eso indica que se encuentran pendientes del crecimiento de salud en general de sus pequeños. De este modo se puede decir que existe mayor oportunidad para proponer una solución digital respecto a la salud infantil. En los últimos años, el Perú, a través de sus políticas nacionales de desarrollo infantil, se ha dedicado a establecer estrategias y promover las acciones para mejorar la calidad de los niños y niñas a través de un enfoque integral. Vamos a hablar un poco de las definiciones o términos usados. Primero, plataforma de salud digital. Es un sistema. Bueno, vamos a hablar respecto a las definiciones y términos. Plataforma en salud digital. Es un sistema en línea que integra múltiples funciones relacionadas con la salud, como el acceso a registros médicos, monitoreo de condiciones de salud e incluso también condiciones de salud y almacenamiento de datos. Esta plataforma facilita el acceso a los servicios médicos en zonas remotas y permite a los médicos gestionar los casos de manera eficiente. ¿Qué es telesalud? Es un servicio de salud a distancia prestado por el personal de salud competente a través de tecnología de información y de la comunicación para lograr que estos servicios y los relacionados con estos sean accesibles a los usuarios de áreas rurales o que tengan limitada capacidad resolutiva. Este servicio se efectúa considerando la siguiente serie de desarrollo:
Interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de diversas organizaciones para interactuar con objetivos consensuados y comunes con la finalidad de obtener beneficios mutuos. Telemedicina. Provisión de servicios de salud a distancia en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, recuperación o rehabilitación prestados por profesionales de salud. Teleinterconsulta, comunicación a distancia entre el personal de salud y un profesional de salud, médico, enfermera, etcétera, etcétera. Teleconsulta, comunicación a distancia a través de la tecnología de la información y la comunicación que se realiza el usuario en salud con un profesional de salud sobre su estado de salud. Teleorientación, comunicación entre los usuarios, entre un usuario de salud y un profesional de salud mediante la tecnología de información. Telemonitoreo dirigido a pacientes que tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, etc., entre otros gestantes o niños menores de 5 años. Teleapoyo es el diagnóstico de telemamografía, por ejemplo, que consiste en la toma de imágenes, etc. Inteligencia artificial, conjunto de tecnologías que permiten a las máquinas aprender, razonar y tomar decisiones por sí mismas, analizar grandes volúmenes de datos, predicciones e incluso. En cuanto a la formación del equipo, este estará conformado básicamente por roles y responsabilidades del equipo de proyecto. Se decidió utilizar un marco de trabajo en el cual está conformado por los siguientes roles: un coordinador general encargado de gestionar el proceso, supervisión global, presupuesto con los valores y gestionar reuniones; un personal de salud especialista, en este caso en pediatría, con conocimientos en crecimiento y desarrollo de acuerdo al grupo etario y la vacunación; un representante comunitario encargado de hablar constantemente con la población sobre las necesidades y encontrar un auténtico valor de las mismas; un ingeniero o designer encargado de diseñar el aplicativo bajo la implementación de una experiencia del usuario, encargado de presentar una interfaz funcional y navegable o de acuerdo al diseño del aplicativo. Son los 4 integrantes o formantes del equipo. Básicamente, claro que es diferente subdivisión. En cuanto a la identificación del público objetivo, en Perú, 16.2 millones son mujeres, de los cuales se estima que el 80% pertenecen en el ámbito a un Perú urbano, sin embargo 20% al Perú rural. Además, en Lima son 6.7 millones, en el norte son 3.5, en el sur son 3 millones y en la selva 1.6 y en el centro 1.4. De acuerdo a la encuesta de Ipsos, se ha visto que en sí el aplicativo, o si no la televisión, es dirigido para las madres para que tengan un adecuado control de su crecimiento y desarrollo y vacunaciones en los menores de la población de riesgo, en este caso menores de 5 años. Se estima que la edad promedio de la mujer para tener un nacimiento de su primer hijo es a los 22 años. Por ello, la mayoría de las madres primerizas son millennials, las cuales han convivido día a día con dispositivos digitales y son amantes de la tecnología. La mayoría de madres tienen ya sea celulares, smartphones, y 76% se conecta a internet al menos una vez por semana. No obstante, 7 de cada 10 tiene un seguro relacionado sobre todo, por ejemplo, a la salud pública. La población de adultos jóvenes de 21 a 35 años es de 6.335.000 en el Perú urbano. En el estudio de Ipsos, adulto joven del 2020 indica que el 58% ya tiene hijos, de los cuales 53% son menores de 5 años. Por ello se concluye que en promedio tendrán un hijo y este sería menor de 6 años aproximadamente. La población adultos jóvenes de 21 a 35, como se vio, son usuarios de estos aplicativos, o si no también los famosos millennials. En la encuesta nacional de hogares de 2019 indicaron que un puesto de salud en MINSA fue un lugar donde acudieron más personas para atender algún problema de salud. En el Perú muchos de los usuarios utilizan estos móviles como sistemas operativos. Los clientes y usuarios de las soluciones propuestas son los padres y madres, como dijimos, de los bebés o niños hasta 5 años. Padres y madres primerizos ocupados que manejando sus propios horarios y también de sus hijos y constantemente realizando más de una actividad a la vez. Análisis del entorno. En América Latina, las organizaciones estatales, a raíz de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, adaptaron sus plataformas de servicios a un nuevo modelo de negocios. Asimismo, los servicios de salud optaron por modelos de emergencia e improvisaciones para atender las necesidades de salud de la población. Las acciones de los estados y gobiernos son determinantes en el confinamiento de los ciudadanos en todo el mundo bajo diferentes normativas, lo cual obligó, por la pandemia, a todas las entidades a nivel mundial a enfatizar el uso de la tecnología para el desarrollo de sus actividades, tanto en el sector público como en el sector privado.
Tenemos un ejemplo de un estudio, por ejemplo, de Laguna, de 2019 en la tesis, propuesta mejoría en el proceso de atención en los servicios de emergencia en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Esta investigación fue llevada a cabo en la Universidad del Pacífico de Lima y el enfoque de la investigación fue cuantitativo-descriptivo, con un diseño en este caso transversal. La técnica fue para recolección de datos, fue la observación, documentación. Como instrumento de recolección de datos se empleó la ficha desarrollada específicamente para dicho estudio. Los resultados obtenidos revelaron unas deficiencias en el flujo actual de pacientes, en el servicio de emergencia, así como en áreas como en la caja de pago, admisión de pacientes, traslado de pacientes y en la falta de disponibilidad de resultados en línea. Además, identificaron limitaciones relacionadas con infraestructura de dicho Instituto de Ciencias Neurológicas. Estos hallazgos indican la necesidad de mejorar la atención de emergencia para optimizar la eficiencia y la calidad de los servicios de dicho instituto. Las soluciones para reducir el tiempo de tratamiento con el paciente que llegan urgencias, implementar, por ejemplo, atenciones más rápidas en este caso. Hay otro proyecto que es la telemedicina en pediatría para el manejo de enfermedades crónicas y de grupos vulnerables. Se realizó una revisión sistémica de la literatura y se concluyeron metaanálisis, experimentos clínicos controlados, casos y controles cortes. Fue realizado desde 1998 hasta 2021. Se obtuvieron 54 estudios de la revisión final. Los principales resultados de la búsqueda arrojaron beneficios a nivel del control de enfermedades crónicas, control posterior al egreso de la unidad de cuidados intensivos, poscirugía pediátrica, cuidados paliativos, acceso a los servicios de salud de población proveniente de regiones apartadas. Se encontró un beneficio para prevenir las visitas incluso de urgencia. Ahora vamos a hablar del Instituto Nacional del Niño, San Borja, que tiene mediante la ejecución sistematizada en actividades de telesalud, que tiene un objetivo, dicho plan, es contribuir a mejorar o disminuir la mortalidad en niños y adolescentes con enfermedades y o trastornos que requieren tratamiento quirúrgico, trasplantes o afectados por las quemaduras a nivel nacional, acortando la brecha en el acceso a servicios de salud especializados mediante el uso de telesalud, con sus componentes de telemedicina, telecapacitación y telegestión en este caso. Son los diferentes ejemplos de proyectos. Ahora vamos a hablar respecto a lo que son las brechas y oportunidades. Brechas. A nivel nacional tenemos, por ejemplo, el tiempo esperado prolongado. El plazo de 3 a 4 días hábiles en la solicitud de una reserva o confirmación de una cita considerablemente largo. Es posible que es inconveniente incluso para los pacientes. ¿Qué otra brecha hay en sistema de salud? Las demoras en el proceso. Los pacientes esperan largos periodos de tiempo para obtener una cita o incluso para recibir una atención médica. Incluso esto puede afectar negativamente a su salud y causar insatisfacción con el sistema de salud. Procesos tediosos de corroboración de información, procesos que requieren búsqueda de información, corroboración de datos, en el cual es tedioso tanto para el paciente como para los trabajadores. Esto implica que se dedica más tiempo y esfuerzo adicional para asegurar proporcionar información correcta. Inconvenientes en el proceso de pago incluso. ¿Cuáles son las oportunidades? La digitalización y automatización. Implementar o mejorar los sistemas de información para automatizar la búsqueda y corroboración de información. Puede incluir uso de formularios electrónicos, sistemas de verificación más útiles en tiempos reales, etc. La optimización del tiempo de respuesta. Reduce el plazo de 3 a 4 días hábiles para encontrar una cita o incluso mejorar los sistemas de pago, siendo más simplificado y agilizar el proceso de pago mediante la integración de sistemas de pago en línea seguros y en este caso que sean fáciles de usar. Un portal de usuario mejorado, desarrollar mejoras a nivel de portal de webs que reservan una interfaz de usuarios más amigables, una comunicación y seguimiento eficaz, establecer sistemas de comunicación efectivos para mantener informados a los pacientes sobre su estado de reserva y la capacitación y soporte del personal y también la recopilación de análisis de retroalimentación. Ahora vamos a hablar con respecto al entorno facilitador. Madurez en salud digital. Realizar el relevamiento de una línea base sobre la madurez en el uso de la historia clínica electrónica y plan de acción los próximos pasos para la creación de un ecosistema de historia clínica. El modelo de madurez que se propone es combinar 6 niveles de madurez para abordar los sistemas de historia clínica electrónica. En cuanto a la infraestructura, el gobierno digital en Perú ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, pero todavía existen algunas situaciones que dificultan su desarrollo y expansión, como la geografía, como muchos son situaciones, puestos de salud que están en zonas geográficas muy difícil de acceso, incluso zonas rurales y urbanas donde el acceso a Internet es limitado, afectando la inclusión social e importantemente la participación del ciudadano. Finalmente queda el reto de los cambios estructurales en el sistema de salud,
público peruano en medio de una pandemia que no da tregua, una demanda de concursos inmediatos de todos, que demanda el apoyo de todos, obligándonos a entender los cambios drásticos y urgentes que servirán para poder convivir en una pandemia que promete quedarse. La falta de cultura tecnológica que todavía existe aún en Perú, la limitada comprensión e uso de herramientas digitales, especialmente entre las personas mayores y bajos recursos. Todo lo mencionado podría conllevar a la no atención médica al paciente en el momento adecuado y por ende el colapso de los riesgos de mortalidad. Además, la falta de citas, la atención médica oportuna puede llevar a que los pacientes acudan incluso a servicios privados, lo que podría ser resultado un costo más elevado y dificultades financieras en personas que tengan bajos recursos. Igualmente, vamos a un poco de las normas. La salud infantil está en cuanto a su crecimiento y desarrollo. Según la resolución ministerial número 537, el Estado peruano reconoce la importancia de impulsar y asegurar el cuidado de los primeros años de los niños y niñas en todo el territorio peruano. Es obligatorio para los centros de salud público y privado realizar controles de CRE y una adecuada vacunación según la norma técnica, en que contiene las disposiciones técnicas para el control de crecimiento y desarrollo en las niñas y niños menores de 5 años. Evaluación de crecimiento igualmente según la norma técnica 137, se puede identificar que el incremento de la masa corporal en menores de 5 años es adecuado o inadecuado si comparamos con sus medidas antropométricas, con los patrones referentes al crecimiento infantil desarrollado por la OMS. Igualmente, la norma técnica 137 para el control del crecimiento y desarrollo. Los patrones se visualizan gráficamente, como se ha explicado, en las líneas. Igualmente, las inmunizaciones, según el Fondo Nacional del UNICEF, se observan tanto las inmunizaciones salvas entre 2 y 3 millones de vidas cada año. Además, las vacunas, al proteger a los niños frente a enfermedades graves, desempeñan una función esencial para poner fin a las muertes infantiles evitables. Y hoy en día las vacunas protegen a más niños que nunca. Bueno, en cuanto a los retos, la atención integral en salud es una intervención para el adecuado crecimiento y desarrollo de niños mediante un acompañamiento a la familia, detectar oportunamente los riesgos, alteraciones o trastornos y la presencia de enfermedades. Por ello, facilitar su diagnóstico e intervención en los riesgos de deficiencias y discapacidades para poder disminuir, asimismo incrementar los factores protectores de desarrollo integral en los niños y niñas. Ya, con lo referente a los retos, hay retos, por ejemplo, en cuanto a la brecha digital. No todas las personas tienen acceso a dispositivos electrónicos e internet que tengan alta velocidad o tienen la capacidad necesaria para utilizar dichas tecnologías. Incluso en regiones del Perú y Latinoamérica, donde la electricidad incluso no está garantizada todo el día, dejando muchas comunidades sin acceso a la telesalud. Hay desigualdades en el acceso. Las desigualdades socioeconómicas, geográficas en América Latina han impedido que muchas personas aprovechen la telesalud y la telemedicina. En áreas rurales y sobre todo marginadas, la falta de infraestructura tecnológica y la escasa conectividad dificulta su acceso. La mayoría de personas en esta modalidad son personas que se limitan a seguir órdenes o no saben manejar el medio tecnológico para aprovechar o recibir bien la consulta. Tenemos muchos pacientes que no cuentan con los conocimientos para el manejo de herramientas tecnológicas para entrar a una web, por ejemplo, incluso también tienes conocimiento para uso de dispositivos tipo celulares. Siento que es una herramienta y un sistema que beneficiaría incluso a la movilidad, disminuiría trayectos de desplazamiento, varios kilómetros incluso para llegar a su centro de salud o a su sede de atención. La mayoría de la población, género y edad y otros factores aún no comprenden la importancia de la telemedicina por desconocimiento, utilizando modalidad presencial, la cual tiene un porcentaje desfavorables en cuanto a cumplimiento de citas programadas, afectando directamente a la salud. Teniendo la oportunidad de ser atendidos en su propio domicilio por la modalidad de la telemedicina. Incluso también la privacidad y seguridad de datos puede ser también se puede perder, ya que la mayoría de centros de salud no cuentan con un adecuado reserva de historias clínicas. Y también la capacidad de los profesionales de salud al tener desconocimiento en cuanto respecto a las herramientas de telesalud ha sido un gran desafío actualmente. En cuanto a las oportunidades que tengan los pacientes, hay plataformas inteligentes que son implementadas en inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico a distancia, como lo ha hecho por ejemplo España, donde la inteligencia artificial incluso ayuda a detectar enfermedades por medio de imágenes médicas con alta precisión. Expansión de los equipos móviles. Desarrollar unidades médicas móviles con tecnología de teleconsulta. Incluso también es importante otra oportunidad es las alianzas público-privadas, empresas de telecomunicaciones que pueden jugar un rol muy importante en mejorar la conectividad en zonas alejadas o rurales.
han logrado expandir el acceso a telemedicina gracias a colaboraciones estratégicas entre el Estado y empresas tecnológicas. Adecuada planeación, talento humano o preparado para hacer una telemedicina, herramientas suficientes y pertinentes de buena conectividad y formación de usuarios internos y externos que presten servicios de la salud. Se debe empezar un proceso de educación y aceptación de la modalidad por todas las áreas y también reforzando las zonas rurales en las campañas. Generar canales informativos que lleguen a toda la población para que promuevan e incentiven lo que es el conocimiento de telesalud y telemedicina. ¿Cuáles son las fases? Las fases de planificación de la implementación, el diseño del sistema de salud digital. Hay requisitos funcionales y no funcionales. Los requisitos funcionales, teleconsultas y diagnóstico a distancia. El sistema debe permitir la consulta remota entre médico y especialista, paciente pediátrico o sus cuidadores, para un adecuado diagnóstico preliminar. Monitoreo remoto de la salud. El sistema debe permitir monitoreo remoto de los pacientes pediátricos. Como dijimos, telesalud y diagnóstico a distancia permite realizar diagnósticos preliminares. Monitoreo remoto de salud. El sistema debe permitir el monitoreo de los remotos de los pacientes mediante dispositivos conectados, por ejemplo, termómetros inteligentes, monitoreo de frecuencia cardíaca, dispositivos incluso de monitoreo de oxígeno, los cuales se enviarán los datos en tiempo real al sistema. Requisitos de seguridad, el diseño y la navegación, notificación que deben seguir los estándares, la aplicación debe ser intuitiva, la aplicación debe contar con una guía de usuario que sea fácil de entender, los requisitos que sean también de disponibilidad, la disponibilidad debe ser en todos los usuarios, en todos los pacientes que tengan tanto un dispositivo móvil. Requisitos en cuanto a la eficiencia. El aplicativo debe de cargar en segundos, no debe ser funcional, responder al usuario y debe someterse a varios tipos de diferentes usuarios concurrentes. Seguridad. Autentificación de los usuarios con cifrado mediante la muestra de un formulario de términos y condiciones de acuerdo a la ley de protección de datos personales y garantizar los derechos de los usuarios como tal. Eliminar los datos de usuarios que una vez que se ha dado de baja dicha aplicación. Esos son los requisitos en cuanto a los funcionales. Los requisitos no funcionales tenemos, por ejemplo, la funcionalidad. El sistema debe contemplar el uso de videollamadas en calidad óptima, verificando el consumo ancho de banda ancha de Internet. La seguridad de información debe estar contemplada en el desarrollo de dicho proyecto. Debe ser confiable. El sistema debe ser tolerable a fallos, debe ser operativo a las 24 horas durante el transcurso de la semana. Debe ser usabilidad. Debe contener con manuales de usuario para un adecuado uso de los sistemas. Eficiencia debe estar realizada en base de datos, debe tener menos 3, realizada a la base de datos. El uso de recursos durante la videollamada debe consumir la mínima cantidad de banda ancha y debe ser portable como tal. Esos son los diseños del sistema de salud. En cuanto a seguridad y protección de datos, la aplicación debe asegurar el cumplimiento de los protocolos de seguridad para el inicio de sesión en las redes sociales, la protección de la confidencialidad de la información proporcionada por los usuarios. Esto implica garantizar que los datos recopilados sean tratados de manera confidencial y que utilicen exclusivamente con fines académicos, respetando la privacidad y derechos del participante, de acuerdo a la Ley de Protección de Datos de la Persona en su reglamento de políticas de privacidad. La protección de la confidencialidad de la información proporcionada por los participantes. Eso es respecto a la seguridad. Respecto a los procedimientos operativos estándares, la matriz de la operacionalización, proceso de atención en este caso, tenemos por ejemplo el proceso de atención, en una entidad de salud se refiere al conjunto de acciones y pasos ordenados que se llevan a cabo para brindar una atención médica y cuidados al paciente. Solicitud de cita, como tal, disponibilidad de los horarios, disponibilidad de citas médicas, existen disponibilidad de citas médicas de acuerdo a sus necesidades, también de acuerdo a citas en línea, cantidad de citas como tal, está de acuerdo con procesos de programación de citas mediante el instituto, se ha enfrentado a demoras sustanciales, intentar obtener citas médicas, incluso el pago de servicios también. Referencias, interconsultas, interoperabilidad entre establecimientos de salud. La interoperatividad entre los establecimientos de salud ha mejorado la coordinación de su propia atención médica, ha mejorado las dificultades para que mi información médica sea compartida entre diferentes establecimientos de salud. Procedimiento igual también de análisis de datos médicos mediante la inteligencia artificial, procedimiento también monitoreo remoto de los pacientes, procedimiento para la protección y seguridad de datos y procedimiento para la captación de soporte del personal de salud. Como he dicho, son varios procedimientos operativos estándares, tanto como la seguridad, capacitación, protección de datos, monitoreo remoto de los pacientes, análisis de los datos médicos mediante inteligencia artificial, y procedimientos de la recopilación de datos médicos. Respecto a la participación de los pacientes y consideraciones de equidad, incentivando la participación activa de la familia, cuidadores en las intervenciones y la participación de la comunidad y del personal de salud en la formulación y aplicación
y descentralización de las políticas sanitarias, dirigido sobre todo a madres y padres como herramientas de apoyo para cuidar la salud de sus hijos menores, para que de esta manera asegurar el adecuado crecimiento y desarrollo e incentivar incluso la salud infantil en los niños menores de 5 años. Ya se ha visto que actualmente los padres de familia, sobre todo en áreas rurales, o a veces les es difícil llevar un adecuado crecimiento y desarrollo, incluso no contemplan un adecuado esquema de vacunación, ya sea por el difícil acceso que tenga a su centro o establecimiento de salud por las diferentes áreas geográficas del país. Este proyecto tiene la finalidad de evitar tanto la distancia, evitar la distancia también, así como también llevar un adecuado control de desarrollo, un control de crecimiento y desarrollo en los niños y también un adecuado esquema de vacunación. En cuanto al presupuesto, el desarrollo del presupuesto, tenemos, por ejemplo, una infraestructura tecnológica que tiene un costo estimado, una capacitación de entrenamiento, personal y recursos humanos que se necesitan, promoción y divulgación de dicho proyecto, promoción y mantenimiento de soporte, un soporte continuo y evaluación y monitoreo del proyecto. Igual tiene un costo aproximado de $802,000 a $952,000, porque esto implica en una mayor conectividad tanto en las áreas rurales con dicho proyecto, ¿no? Que son las que menos tienen un control adecuado respecto a su crecimiento y desarrollo en los pequeños menores de 5 años y también su esquema de vacunación. Respecto a las fases de monitoreo, evaluación y mejora continua, son diferentes indicadores, como se va a evaluar, de estructura de procesos y de resultados. En cuanto a indicadores de estructura, describen los recursos utilizados por los proveedores de servicios de salud, cuentan la cantidad de profesionales, pacientes, camas e insumos en este caso. Como indicador tenemos, por ejemplo, el personal capacitado, la cantidad de profesionales capacitados que se requieren y una meta establecida, disponibilidad de las plataformas, tanto el número de visualizaciones y visitas que tenga dicha plataforma, dicho proyecto, igualmente también la cantidad de los usuarios registrados como tal, los usuarios registrados en dicha plataforma. Como digo, la cantidad de usuarios registrados, los usuarios registrados en dicha plataforma, así como también tenemos, por ejemplo, el número de equipos especialistas disponibles y también los equipos disponibles necesarios para la realización de dicho proyecto. En cuanto a los indicadores de proceso, son características específicas, observables y medibles. Muestran los cambios y progresos que están haciendo en un programa hacia un logro o un resultado específico. Tenemos como indicador de cobertura del programa, el porcentaje de localidades, municipios, unidades que cuentan con un servicio de telemedicina, horarios disponibles para teleconsultas de los médicos especialistas, establece las ofertas de consulta de la telemedicina que se pueden atender en el programa, la falta de operación de programas por fallas de técnicas, es el número de días que el programa no otorga dichos servicios debido a su inconveniente tecnológico, las teleconsultas otorgadas también, determina la eficiencia de logística o del programa, las citas subsecuentes por telemedicina, determina la cantidad de citas obtenidas o generadas en este caso, y los traslados generados por las telemedicina. Se refiere a la cantidad de traslados hospitalarios que se dan. Son los indicadores de proceso. Igualmente tenemos los indicadores de resultados. Son herramientas cuantitativas o cualitativas que permiten mostrar indicios o señales de una situación, actividad o resultado. Tenemos la satisfacción del paciente, determina la percepción del usuario de respecto a los servicios de telemedicina, los resultados de la curva de crecimiento. Esto es muy importante porque usuarios que visualizan la curva de crecimiento, peso, talla y quieren interpretar dicha curva de crecimiento para evidenciar tanto la velocidad de crecimiento los que tengan los pequeños, identificar los factores de riesgo o aquellos que tengan, por ejemplo, una desnutrición, una talla baja, etc. Registrar también el hito de logro de desarrollo. En cuanto a su desarrollo, por ejemplo, cada hito está dividido respecto a la edad del paciente y de acuerdo, por ejemplo, en meses hasta incluso años, ¿no? Cada uno tiene que alcanzar cierta cantidad de hitos para tener un adecuado desarrollo. El usuario luego de registrarlo en su niño ingresará a la sesión de desarrollo y se seleccionará de acuerdo a la edad para visualizar el hito y tendrá que, con esto se ve tanto un adecuado, por ejemplo, pacientes que tengan un mayor control respecto a su desarrollo y también evidenciar el retraso de desarrollo en este caso, o aquellos pacientes que, por ejemplo, que no logran los adecuados hitos de acuerdo a la edad. Seguimiento del esquema nacional de vacunas. Se ha visto igualmente una mayor cobertura, una mayor dosis aplicadas en cuanto a la población objetivo y mide la proporción de usuarios que han recibido las vacunas en este establecimiento de salud y por tal motivo la cantidad de usuarios que están protegidos. Como digo, estos tienen un mayor resultado tanto que en identificación a la población de riesgo, identificación también de niños que tengan tanto desnutrición o que también tengan con factor de riesgo talla baja, por ejemplo, identificación de aquellos que tengan, por ejemplo, no tengan un adecuado esquema de vacunación,
o que se retrasen en su esquema de vacunas, y se ha visto una reducción en cuanto a identificar la población más vulnerable, ¿no?, que se tenga. Igualmente tenemos, por ejemplo, la planificación de lo que respecta a lo que es la mejora continua. Tenemos, por ejemplo, estrategias para la mejora continua, que son optimizar la inteligencia artificial en los diagnósticos pediátricos, revisión periódica del algoritmo de inteligencia artificial, evaluar y actualizar los algoritmos para mejorar la precisión tanto del diagnóstico pediátrico, incorporando nuevos datos, integración de la inteligencia humana, combinar la inteligencia artificial con el juicio clínico de los médicos, es muy importante, mejorar la infraestructura respecto a la tecnología, expansión y mantenimiento de la conectividad, asegurar las zonas rurales con mayor dificultad de que tengan conexión a internet, recibiendo mejoras constantes en sus redes de conectividad y un desarrollo de plataformas que sean un poco más accesibles. Optimizar la plataforma digital utilizando mejor usabilidad para que los profesionales de salud y las familias tengan mejores experiencias futuras. Capacidad continua, reentrenamiento del personal médico, y también capacitación de los pacientes y sus familias, sobre todo los representantes de la comunidad, para establecer una mayor adherencia al proyecto. Monitoreo, retroalimentación continua, recopilación del feedback, tanto del paciente y los profesionales, establecer canales de retroalimentación para que los pacientes como los profesionales de salud tengan encuestas regulares y mecanismos de reporte diario, al menos semanales o mensuales. Análisis de los casos clínicos, realizar revisiones periódicas de los casos clínicos tratados, garantizar la equidad del acceso universal a la tecnología, incluir comunidad en procesos de mejoras, la comunidad también, evaluar el ajuste de los resultados y la evaluación del impacto de su salud, seguimiento de los indicadores de la salud, así como también identificar el análisis del costo y beneficio, monitoreo la satisfacción de los pacientes y profesionales, indicadores de los éxitos con respecto a la mejora continua. Bueno, para ya ir terminando, vamos a hablar de lo que son las conclusiones de dicho proyecto. Se llegó a la conclusión que la salud móvil ayuda tanto al paciente y al médico a mejorar las cuotas de bienestar y una mayor eficacia en prevención, diagnóstico y tratamiento. Respecto a nuestro caso es un control y crecimiento y el esquema de vacunación en la población vulnerable, que son niños menores de 5 años. ¿Por qué? Porque nos dan un adecuado seguimiento del paciente, nos ayuda en prevención de contagios, acceso incluso a médicos especialistas, mayor comodidad, reducir los costos, mejoría en la experiencia del paciente, perdón, y se ha visto incluso también en lo que respecta, por ejemplo, en el desarrollo físico, en las citas de reconocimiento médico infantil, en el desarrollo cognitivo. Se ha visto también en conclusión el bienestar emocional, en una atención mayor más urgente, en una atención primaria más adecuada, una nutrición, incluso sobre todo la alimentación adecuada es fundamental, porque si ya vemos un niño que tenga un factor de riesgo para su crecimiento y desarrollo, se pueden dar incluso pautas nutricionales, incluso implementación de esquemas. Y también que tengan, por ejemplo, retraso en su esquema de vacunación, se le puede dar ciertas pautas, incluso también para evitar a la larga que tengan mayor complicaciones, identificar los factores de riesgo y la población más vulnerable. Bueno, eso sería básicamente todo respecto a lo que es el proyecto. Muchas gracias más bien.